Bueno, pues damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente. Hemos creído que en la coyuntura actual, tal y como están las cosas, necesitábamos una voz que nos contara cuál es la situación, cuál es la evolución del sector energético, la previsión a futuro en el sector turístico, qué va a suceder, qué hacemos. Así que para ello tenemos a Juan de Dios Díaz, que es el responsable de desarrollo de negocio de IGES Energía, que nos va a intentar explicar la actualidad, porque la actualidad parece ser que es muy volátil y cambia de hoy para mañana, pero cómo está el tema, qué es lo que va a pasar y algunas recomendaciones que a voz del experto pues nos puede dar. Juan de, aquí está tu presentación, das aquí y vas avanzando, ¿vale? Hola. Lo primero, agradeceros a todos que estéis aquí y al ITH que nos permita exponer a... ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Poquito? A ver. Nada, y gracias al ITH por dejarnos, bueno, pues estar aquí hoy un día especial en Fitur. Bueno, para nosotros hoy, a ver si está esto como va. Bien. Bueno, de entrada, la presentación del título, pues cuando ya me propusieron el vaticinar qué va a pasar en el mercado energético y en qué medida iba a afectar al sector turístico, pues no dejaba de ser un reto mayúsculo, ¿no? Es decir, porque no, adivinos no somos, ¿no? Pero en este caso conviene hacer un repaso rápido, decir, de la situación que partimos en este momento y cuál ha sido el origen de la actual crisis energética, podemos llamarlo ya, estos altos precios de energía que estamos viendo en el mercado, ¿no? Como comentamos aquí, ya más o menos todos conocemos cómo afecta a la formación del precio a nivel marginalista en los mercados de Europa el precio del gas, el coste del gas. Todas las tecnologías van casando, la última tecnología que casa, los ciclos combinados, son los que marcan al final el precio euro-megavatio del sistema, ¿vale?, de precios marginalista. En este caso, lo que sí que tenemos que entender es la enorme subida que ha tenido, en este caso, el gas natural, que es el artífice de los precios que estamos observando hoy día en el mercado energético. En este caso, bueno, decir, venimos de una crisis, una pandemia en la que ya vimos en abril 2020 cómo los precios del barril, el Brent Texas, incluso cotizaban a valores negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que durante 2020 absolutamente todas las inversiones en explotación de yacimientos y recursos en hidrocarburos quedaron paralizadas. Esto ocurre que justo cuando empezamos a ver una recuperación, pues evidentemente, ¿no?, ya se vaticinaba que la recuperación postpandémica iba a ser en V, iba a ser una recuperación súbita. ¿Qué es lo que ha pasado? No nos ha cogido con provisiones suficientes de gas a nivel mundial. Asia empezó a tirar en el mes de abril, marzo, abril, empezó a demandar cantidades ingentes de gas para su industria y lo que hemos vivido pues ha sido pues una gran demanda y una bajísima oferta de precios de gas en el mercado. Esto, evidentemente, pues ha ido alastrando el precio del megavatio de gas, llevándolo incluso a subir a un 400% de los costes que arrancaba en el año 2021. Estamos hablando que teníamos un precio en el mercado en torno a los 20 euros, incluso clientes que estaban comprando a 16 euros megavatio la energía, el gas, que ahora mismo están pagando 80 euros. Es decir, estamos subiendo un 400%. De ahí el impacto que está teniendo en los mercados energéticos y estas altas cotizaciones en OMIE por encima de los 250, incluso hemos llegado a 300 euros megavatio eléctrico. Hoy día, según los datos de ACSI, que se encarga de monitorizar lo que son las reservas de gas natural en Europa, estamos hablando que actualmente tenemos una demanda ya algo menor, porque como decíamos, la volatilidad de los mercados y día a día esto cambia. Actualmente estamos por debajo de los 500 teras de almacenamiento de gas en Europa. Estamos hablando de casi un 50% de la capacidad de almacenaje. Y esto son datos poco digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, poco optimistas, ¿no?, de cara a lo que puede venir a continuación en los próximos meses, ¿no?, porque lo que hay es un tremendo miedo y un temor al desabastecimiento de gas en el norte de Europa, ¿no? Ahora sí dependerá bastante del clima que haya en el norte de Europa. Si venimos con olas frías y demás, vamos a tener que tirar más de las reservas y esto
va a generar un nuevo encarecimiento del gas con el efecto dominó que esto conlleva, ¿no? Creemos de todas maneras que estábamos hablando, y habéis oído comentar en muchos foros, la apertura y el puesto en servicio del gasoducto, el Nord Stream 2. Nord Stream 2, digamos que era la clave, la pieza fundamental, se desbloquearía a partir de primavera, estaríamos funcionando y trasvasando el doble de gas ruso al norte de Europa, con lo cual lo que hemos comentado de la situación de las capacidades se iba a corregir. En este caso, pues ya estamos viendo cómo incluso se está utilizando esta infraestructura, digamos, como un arma arrojadiza en el conflicto que existe actualmente entre Rusia y Ucrania, ¿no? Es decir, aquí lo que sí que se tiende y se debe de tender es que a ganar autodependencia a nivel de combustibles fósiles respecto a lo que es Rusia, ¿no? Porque siempre tenemos esa amenaza y ese chantaje, digamos, a nivel de trasvase de hidrocarburos por parte de los rusos, ¿no? O sea, es decir, al final son los que controlan y de alguna manera están manejando el mercado, ¿no? En este momento. De ahí que los esfuerzos de Europa pasen por la descarbonización y apuesten por objetivos realmente ambiciosos a la hora de plantearnos un 2050 con una huella de emisión de carbono igual a cero, ¿no? Es decir, estamos hablando que tenemos que sustituir prácticamente todas las tecnologías y irnos a la electrificación absoluta. Y esto en la industria es muy, pero que muy complicado, ¿vale? Luego hablamos también de otro componente que afecta al precio de la energía, como son los derechos de emisiones de CO2. En este caso, pues ya hemos visto cómo esa emergencia climática ya está tirando de los mercados hacia arriba. Hemos llegado a cotizaciones de 85 euros la tonelada del CO2. En esta presentación, si luego os la reparten, hay una serie de enlaces en los que podéis clicar y podéis ver pues las estadísticas y las tendencias de los diferentes mercados. Y en este caso, pues no nos extrañaría que la MSR, que al final es el fondo que se dedica a estabilizar los precios del CO2 durante el año 2022, si esta escalada sigue adelante, pues tenga que intervenir en el mercado para evitar esta enorme especulación que se está viviendo. Estamos hablando que no ha parado de subir desde el año 2005 los derechos de emisiones, que ya cuando se publicaron no han dejado de subir, y exponencialmente este último año ha sido bastante exponencial lo que es la subida del precio en el mercado del CO2, ¿de acuerdo? Como os digo, estamos cerrando ahora ya valores por encima de 80 euros y esto pues al final es la tormenta perfecta que decimos nosotros, ¿no? Es decir, hablamos de gas primero, es decir, ¿por qué decimos que es la tormenta perfecta? Pues estamos viendo que, claro, o sea, esa subida de más del 400%, hemos pasado de los 20 a los 80 euros megavatio de gas, ¿de acuerdo? No hace pensar que la situación mejore en el corto plazo, más con los conflictos que estamos viendo. Sí es cierto que en este momento Estados Unidos está inundando, digamos, de gas Europa con los metaneros y que se está, digamos, duplicando, triplicando incluso la capacidad de transporte de gas natural desde Estados Unidos, ¿no? A un precio que realmente es aceptable, ¿no? En esta situación, esto es lo que está tendiendo a que el mercado más o menos esté más o menos estable y estamos viendo ya precios para 2022 a 70 euros de cierre, ¿de acuerdo? Eso es lo que se está viendo ahora a nivel de ofertas. Estamos hablando de gran consumo energético, empresas de consumo gasointensivo, y ahora comentaremos por qué nos referenciamos a ellos. Al final ellos son, digamos, la punta de donde nosotros nos focalizamos para ver cuáles son las tendencias del mercado en el gran consumo. En este contexto, pues evidentemente, es decir, estamos viendo ahora, justo en este comienzo de 2022, una ralentización muy importante de los procesos industriales. La industria está parando máquinas y eso es muy importante porque lo que se avecina puede ser también una crisis también de, digamos, a nivel de producción, ¿no? De servicios básicos. Estamos viendo cómo el papel, cómo la cerámica, cómo la agroalimentaria está incrementando sus precios de energía, pero una barbaridad, y creemos que esto al final se va a trasladar al mercado generando una inflación notable en los precios de consumo, ¿de acuerdo? Es un momento muy delicado, o sea, vemos que comercializadoras de gran peso y poder están ejecutando
denuncias de contratos, en este caso, es decir, de empresas que tenían firmado 2022, el gas de 2022 a precios de 16, 18 euros, pues bueno, directamente han rescindido esos contratos. Ahora mismo hay una guerra judicial y una batalla legal contra estas comercializadoras, porque lo que quieren básicamente es transponer un precio a coste oportunidad y bueno, o sea, saltarse un poco a la torera esos acuerdos de origen que tenían. Y en esta situación, pues con lo elevado de los precios del CO2, lo elevado de los precios de la electricidad y sobre todo el gas en la producción, va a ralentizar mucho la demanda, y creemos que esto va a tener un efecto bastante inmediato en el mercado, con una caída de la demanda y posiblemente una relajación del precio del gas a entornos más competitivos que en los que la producción sea posible. Si no, seguramente tendrá que haber una intervención a nivel de gobierno, porque esto realmente no es, pero vamos, para nada sostenible. Imaginaros que a vosotros os imponen, pues ahora la explotación de vuestros hoteles, pues no sé, o sea, el doble de los gastos que tenéis actualmente, ¿no? Entonces, es la diferencia entre poder sobrevivir o cerrar la industria, en este caso. Pasamos a la compra de, en la compra de gas, lo que recomendamos nosotros, ¿no? Es decir, la idea o lo ideal sería venir de precios COVID, siempre y cuando os los hayan respetado, ¿no? Algo que ya estamos viendo que es bastante complejo y no está sucediendo, ¿no? Nosotros recomendamos negociar si queréis en este momento a 2 años para atenuar la subida de este primer año, ¿no? Es decir, sabemos que vienen 2 años malos, este año en torno a los 80 euros, el año que viene estamos hablando en torno a los 40, 45 euros megavatio el gas, y convendría a lo mejor cerrar operaciones a lo mejor a 2 años. No están ofertando mucho, ¿vale?, a medio plazo. Exigen también garantías importantes, en este caso, ¿vale?, de temas de solvencia y pago, pero si es posible, pues es recomendable, pues eso, el cierre 2 años. A los que ya os hayan pillado, digamos, de alguna manera, pues en una situación pues desprotegida, ¿no?, que hayáis arrancado el año sin contrato. Muy complicado cerrar algo ya para 2022 en buenas condiciones. Convendría, pues bueno, tratar bueno, hay que soportar el tirón como sea. Son 3 meses malos los que nos llegan. Sois un sector que consume sobre todo gas de forma muy estacional, estos meses que nos quedan hasta primavera, y realmente el trabajo lo deberíais de hacer de cara, pues, una proyección al mes de septiembre, octubre del año que viene, ¿no? Es decir, o sea, de este año, perdón. Entonces, para primavera se relajarán un poquito, queremos, los mercados, y será un buen momento para lanzar la compra de gas de vuestros establecimientos, cadenas hoteleras y demás, ¿vale? Para 2023, lo que comentamos, ¿no? Para 2023, nosotros solemos cerrar a año vista, ¿de acuerdo? Es uno de los consejos que yo os doy. Cerrando a año vista, luego te pueden denunciar el contrato, pero por lo menos vas manejándote un poco en esos costes y esas previsiones, ¿no? Si ves que el precio es muy alto, vas un poco contemporizando la decisión, pero si ves que se ponen en entornos competitivos, conviene cerrar fórmulas para año vista, en este caso. En cuanto a la compra de electricidad, bueno, pues la compra de electricidad, hoy, esto lo hice, no sé si ayer o antes de ayer, esta ponencia, o sea, esta presentación. Hoy los datos que vienen aquí ya no son correctos, ¿no? Estamos viendo, no se ve mucho, me parece, pero bueno, estamos viendo que el mercado cotiza lo que es cierre 2022 por encima de los 150 euros en este momento, 150 euros megavatio, ¿de acuerdo? Esto viene a ser, pues, aproximadamente un 300% del coste que ya cotizaba, digamos, a primeros de 2021, ¿no? Poca solución en este momento, poca oferta. Todo lo que están ofertando que nos llega son precios indexados, o sea, no quieren riesgos las compañías en este momento, pero justo finales de 2021 aparecían ofertas relámpago, última hora, 35, 40% por debajo de mercado, pero con unos plazos de validez muy exiguos, muy cortos, con lo cual prácticamente no hemos podido hacer movimiento de cara al sector que podáis contratar buenos precios de electricidad terminando el año. Eran precios, insisto, 30, 40% por debajo de mercado para todo 2022. Esto en este momento no existe, ¿de acuerdo? Estamos pendientes y luego ya veremos cómo, podemos provocar también un efecto llamada a las comercializadoras para que entren en un juego, digamos,
de darnos un precio un poquito por debajo de mercado o todo lo que más que podamos para paliar un poco pues esta subida que tenemos de precios para 2022. Permanecer indexado frente a firmar un fijo ahora de 150 a 160 euros, el diferencial es tan poco que nosotros pensamos que hay que esperar y que no es un buen momento para fijar precios ahora mismo. Ahora es un momento para mantenernos indexados, capear el temporal y a ver qué podemos hacer ya, digamos, llegando a la primavera, ¿de acuerdo? De ahí, pues bueno, la estrategia para 2022, como decíamos, una vez más, lo ideal es que vengáis de precios COVID. Poquitos de vosotros estaréis ya en precios COVID, muy poquitos, ¿vale? En este caso, pues bueno, lo que decíamos, buscar mantenernos indexados, ofertas de precio fijo a mercado por debajo de 150 ya empiezan a ser razonables en base a las cotizaciones que estamos viendo y la evolución de las tendencias del mercado, ¿de acuerdo? Otra cosa era firmar 2 años de contrato, 2, 3 años. También aquí, bueno, insisto, o sea, es complicado. Para pequeños volúmenes de consumo, normalmente hay menos problema. Ahora mismo el problema es a partir, yo qué sé, hablamos de 4 o 5 gigas de consumo al año. Ahí ya empieza a haber problemas para que te oferten, pues eso, 2, 3 años, que sería laminar la subida del precio y en base a los futuros, pues tender a lo mejor un precio de 70, 80 euros megavatio para los próximos 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Esa sería la estrategia. La evolución de los precios, pues tenderá a bajar. Este año, desde luego, ya cerraremos en el entorno a los 150. Pensamos que el año que viene habrá una reducción aproximadamente del 50% de esos valores. Estaremos hablando en torno a los 50, bueno, 50 ya sería muy, digamos, muy ambicioso, ¿no? Pero en torno a los 60, 70 euros megavatio para 2023 sería ya un buen precio fijo que cerrar en este momento, ¿vale? A ver. Y ahora hablamos de la compra agregada. Bien, pues esto es lo que os quería comentar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que puede hacer el sector ante una situación y un escenario como el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que tenéis que hacer es pasar, digamos, a la acción, ¿no? Es decir, ser parte activa de este escenario, en el que, evidentemente, los precios de electricidad a corto o medio plazo, incluso diría que a largo plazo, no van a estar a la altura, digamos, o en los niveles de precio que hemos estado viendo meses atrás, ¿no? O años atrás. O sea, históricamente el pool de la energía cerraba en torno a los 45, entre 40 y 50 euros era el precio de cierre de mercado normal, ¿no? Eso no lo vamos a volver a ver, creo que tranquilamente en los próximos 3, 4 años seguro que no veremos eso, salvo que haya otra pandemia, otra cosa rara, o evolucionemos mucho en la implantación de energías renovables que nos permitan tener un mix consistente y barato, ¿no?, de energía en ese caso. Por lo tanto, proponemos que se compre de forma agregada. No es lo mismo comprar un hotel que comprar varios hoteles a la vez, varias cadenas y tener un volumen, una masa crítica que negociar en este momento. Eso es muy importante. La dificultad, si es un sector bastante complicado para poneros de acuerdo. Esto la verdad, es un poquito frustrante porque llevamos nosotros, no sé si son 3 o 4 años como central de compras del ITH y lo que estamos viendo es, pues eso, mucho recelo por parte de los propietarios, de los establecimientos, de los hoteles, las empresas, utilización de la información de la central de compras para cerrar posiciones por separado. Hemos visto cosas que no están alineadas. Aquí en esto o estáis alineados realmente o la compra agregada no es un recurso que funcione, ¿vale? Y cuando hablamos de compra agregada, hablamos de compra agregada vinculada. No vale de nada lanzar una contratación si no es vinculada. Esto es importante porque esto es lo que permitirá que haya, digamos, concurrencia de comercializadoras en este proceso. Si evidentemente Iberdrola te da un precio magnífico, pero no es vinculante y luego tú coges la oferta de Iberdrola, vas a Endesa, que es tu amigo, y le dices, oye, mira, que aquí en el ITH me dan este precio. No te preocupes que yo te lo igualo, ¿no? Es decir, al final, ese margen de ajuste, casi todas las comercializadoras, sobre todo las grandes, la tienen. ¿Por qué? Porque son generadores, son distribuidores y son comercializadores. Y aunque sean compartimentos estancos, al final se traslada los márgenes de generación a la comercialización de energía. De ahí que hayamos visto pues esas diferencias entre el mercado y los precios de las ofertas que están. O sea, la cotización del mercado a unos niveles y ofertas de precio
40, hasta un 50% por debajo del mercado que hemos visto. Nosotros ya en primavera empezamos a detectar diferencias entre oferta real y mercado de 5, de 10 euros. Ya 10 euros costaba mucho verlo, pero cuando ya de 10 pasas a 15, a 20 euros megavatio, ya te saltan las alarmas y dices, aquí hay algo, aquí se está calentando el mercado y considerablemente, ¿no? Entonces, cerramos posición en el mes de abril en torno a los 49-50 euros con varias comercializadoras. Una de ellas no ha respetado los precios, el resto de comercializadoras sí, más o menos. Y claro, o sea, todo lo que hemos contratado en primavera tiene ya precio hasta junio, digamos, incluso en algunos casos diciembre del 2023, a un precio pues que lo estamos viendo, ¿no? Es decir, a un 200% por debajo del mercado. Vosotros podéis conseguir esas fórmulas, esos precios, estando bien organizados. Y de esto pues nos encargaremos de publicar, enviaros newsletter desde el ITH que ayude pues esa integración a nivel de masa crítica que necesitáis en la compra de energía, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, pues a nosotros se nos ocurre que es un momento, es decir, ¿qué ventajas conlleva la compra agregada? Pues ya hemos visto que aparte del margen comercial, pues esa representación que casi a nivel institucional se adopta o se genera, ¿no? Es decir, ya tratamos, digamos, con las grandes cuentas de las grandes compañías. Y aquí las negociaciones no tienen absolutamente nada que ver con la gestión o negociación que puedas tener con tu propio agente comercial de un Iberdrola, de un Endesa. O sea, aquí las negociaciones son a otro nivel y el poder de ajuste del precio que tenemos es mucho mayor. Tenemos mucha cintura aquí con esto, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, nos permite disponer de información de todos vosotros. Eso para nosotros es fundamental. Es decir, el poder conocer el sector, tener esos inputs vuestros, ¿vale? Tomaros el pulso a nivel, pues eso, de consumos, eficiencia, pues todas estas variables que a nosotros luego, de cara a una utilización de esos datos para la compra y gestión de la energía, nos van a ser de gran utilidad. De utilidad incluso para dar servicio dentro de esta plataforma de compras, para que podáis tener incluso servicios de valor añadido prácticamente sin coste, ¿no? Es decir, porque ya lo estáis asumiendo, ¿no? De alguna forma en el precio de la energía, ¿no? Es decir, podríais tener desde servicios de prefactura mensuales, estimaciones económicas, plataformas de monitorización de consumos. O sea, al final la digitalización también llega al servicio y son, pues oye, servicios de valor añadido al margen de la compra que generan bastante beneficio. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo, en junio se cambiaron los peajes de lo que es la regulación y nos permitían, pues oye, adaptarnos a estos peajes, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué sucede? A ver, un segundito. En este caso, quien no haya ajustado bien sus potencias o lo haya hecho de la forma correcta, está perdiendo ahí, digamos, por alguna forma, está perdiendo posibilidades de ahorro, ¿vale? Nosotros, gracias a esta normativa, a este cambio legislativo, hemos conseguido ahorrar cientos de miles, y cuando hablo de cientos de miles, digo mucho, casi pues estaríamos rondando cerca del 1.000.000 de euros en ajustes de potencia en nuestra cartera de clientes. Es decir, claro, un hotel solo no va a ahorrar a lo mejor más de 2.000, 3.000 euros, pero estamos hablando de grandes instalaciones deportivas, empresas de gran consumo energético, que gracias a estas estrategias diseñadas, es proceso, pues hemos podido conseguir atenuar un poco también el golpe y el encarecimiento de la energía. Y finalmente quería hacer una mención, es decir, hacia dónde tenemos que apuntar a esos diferenciales, ¿no? Es decir, pues oye, diferenciales que hay que apostar por la eficiencia energética, hay que apostar por el autoconsumo fotovoltaico, hay que apostar por una buena compra de energía y apostar también, pues no sé, pues como por ejemplo iniciativas como la de Costar, que lo que pretende es la homologación de lo que sería las estrellas a nivel de sostenibilidad, ¿no? Es decir, al final hay un proyecto muy interesante que os llegará información seguramente tarde o temprano, en el que todo lo que sería el sur de Europa, hablamos de Portugal, España, Francia, Italia, ¿vale? Asumen ahora mismo este reto y van pues un poco enfocados a ese diferencial, ¿no? Es decir, un hotel sostenible frente a uno que no lo es, pues tiene un mayor atractivo, ¿no? Es decir, esto también tiene su repercusión y la sostenibilidad hoy día ha dejado de ser un coste para convertirse realmente en un atractivo y una inversión. Por ir terminando,
me gustaría hablar un poco de los fondos Next Generation. En este caso, la apuesta por el sector del autoconsumo fotovoltaico pensamos que es una estrategia muy sensata y muy adecuada en este momento. Vivimos en el país del sol. Quien no tenga ahora mismo una generación en su cubierta realmente pues está perdiendo una oportunidad muy interesante. En este sentido, nosotros apoyamos y apostamos por fórmulas como el PPA, que le llamamos nosotros, bueno, el PPA, digamos, no supone que tengas que hacer una inversión. Estamos hablando de fondos de inversión que ponen el capital por vosotros, no tenéis endeudamiento, os hacen las instalaciones, proyecto, licitación, legalización, un llave en mano y, oye, si la historia funciona, pues a los 3, 4 años, a los 5 años os podéis quedar si queréis recomprar la planta, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con estas cosas porque, mira, el otro día, un ejemplo, una industria cárnica había montado 1 megavatio en cubierta, no, 3 megavatios en cubierta, bueno, esperando ahorrar un 30% de autoconsumo y resulta que, bueno, que ha sido un fracaso estrepitoso porque resulta que están al lado de un río, por las mañanas levanta la niebla y no genera energía hasta a partir de las 12 de la mañana. Es decir, estamos viendo cosas, oye, o te falta un papel, o te falta una licencia, o te falta, no sé, o vamos a hacerlo con vertido cero, o vamos a hacerlo con un mínimo vertido. Para todo esto es necesario pues una tramitación, unos trámites burocráticos que tienen, pues oye, su tiempo, ¿no? Y al final, pues oye, pensamos que la opción del PPA, por ejemplo, es una opción muy interesante. Os pasaremos también información de todo ello para que podáis, por lo menos, contemplarlo en vuestros proyectos de sostenibilidad. Y finalmente, hablar también de los PRE que llegan, que a partir de febrero, mediados de febrero, creemos que se van a publicar, donde tendréis también ayudas hasta el 85% de las inversiones por la mejora de 2 letras en la calificación energética de los activos inmobiliarios. Estamos hablando que a lo mejor hibridando lo que es autoconsumo con aerotermia y con, no sé, me invento, a lo mejor una reforma de la mejora de la envolvente del edificio, pues oye, podéis subir esas 2 letras y alcanzar un importe importante a nivel de subvención. Y dentro de las partidas no subvencionadas aplican también descuentos fiscales muy interesantes. Es decir, tener un ojito puesto también en los PRE, porque es una oportunidad muy, muy importante de que, oye, podáis mejorar instalaciones y lo que es la sostenibilidad de vuestros establecimientos. Y bueno, sin más, creo que, no sé si, como yo no me lo llevo midiendo ni el tiempo, sin más nada, agradeceros a todos vuestra presencia y nada, de cara pues cualquier duda que tengáis, consulta, pues con Coralia nosotros estamos, como decía, llevamos ya más de 3 años con ellos colaborando y bueno, a vuestra entera disposición, ¿de acuerdo? Muchas gracias.